Realmente la semana pasada hablábamos de que la oración se convertía en algo muy importante al interior de que se cumpliera la voluntad de Dios, de que la oración es un medio de gracia definitivamente para que las cosas ocurran y que el Señor nos debe encontrar a nosotros actuando. No que como el Señor ya soberanamente escogió todo lo que va a suceder, yo me voy a quedar quieto y no voy a hacer nada. No, nosotros tenemos que actuar. Fue lo último que dijimos la semana pasada. Partiendo de allí, voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, segunda de Samuel capítulo 10, verso 12 dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestros pueblos y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Y le está diciendo palabras más, palabras menos, hagamos nuestra parte, que Dios hará la suya. Y finalmente, en esa batalla que ellos emprenden, Dios les da la victoria. Pero esta persona era completamente consciente de que ellos tenían que obrar para que Dios se moviera, que la respuesta de Dios iba a venir a través de ellos. Y otro ejemplo que es muy diciente es Hechos capítulo 18, desde el verso 9 al 10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si Pablo hubiese tomado la soberanía de Dios, porque soberanamente Dios escogió tener en ese lugar mucha gente, si Pablo asume la doctrina del decreto de Dios y de la providencia de Dios como que, Dios ya tiene mucha gente en ese pueblo, pues apague y vámonos, vámonos. Pero esa no fue la lectura que le dio el apóstol Pablo. Tan pronto Dios se le aparece y le dice que no tenga miedo porque se cree que a él lo están persiguiendo y lo quieren matar. El Señor lo que hace es tranquilizarlo y decirle, mira, nadie te va a hacer daño, tranquilo. ¿Saben qué hace Pablo? Aún a pesar del riesgo de que lo persiguieran y le hicieran algo, tiene tanta seguridad en Dios, tiene tanta confianza en Dios, que se queda en ese lugar. Y se quedan, ¿sabe haciendo qué? Predicando. Porque la lectura que él le da es que ese pueblo que Dios tiene en esa ciudad para salvarse, no se va a salvar si Pablo no predica. Dice el verso 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Alguien del seminario me escribía esta semana y me decía que estaba muy pensativa con la clase. Porque si Dios había ya decretado todas las cosas, pues como para qué oraba. Pero entonces yo el ejemplo que le ponía a ella, porque le hablaba que la oración es un medio de gracia. Y le hablaba a ella de que Dios, a través de esa oración, puede hacer que escogidos lleguen a los pies de Cristo. Lo mismo que hizo aquí el apóstol Pablo. Un medio de gracia es la predicación. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces no se trata solamente de que Dios haya decretado algo, sino que Él ha decretado medios para que ese decreto se cumpla. Y el medio a través de los cuales la gente va a llegar a los pies de Cristo es la predicación y la oración de ustedes por algunos que no se han convertido. O sea que la oración de los padres sobre los hijos tiene mucho valor. La oración de un hermano por otro hermano, la oración de los hijos por los padres, la oración de un cónyuge por su pareja, tienen mucho valor. Sí, Dios eligió, vivamos con eso. El Señor ya escogió, el Señor también decretó todo lo que va a suceder. Pero es que les tengo noticias, Él lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Y las cosas que Él decretó antes de la fundación del mundo están dándose a luz en tiempo real. Y en tiempo real, eso que Él decretó antes de que las cosas sucedieran, antes de que la creación se formase, antes de la fundación del mundo, eso que Él decretó en la eternidad pasada, se va a cumplir, pero se va a cumplir tal vez a través tuyo. Si el Señor decretó antes de la fundación del mundo que yo fuera predicador, como se los dije la semana pasada, cuando yo andaba todo mirando para otro lado, pensando que iba a ser DJ o que iba a ser director de cine, cuando yo pensé en ser maestro, pensé en enseñar muchas cosas. Pero luego que me convierto a Cristo, entiendo que quiero enseñar teología. Entonces, es eso. En tiempo real, cuando tú estás enfrentando cada situación, es que con tus propias decisiones empiezas a cumplir el decreto de Dios. Con tus propias decisiones empiezas a cumplir el decreto de Dios. Ahora, entre cada vez tengas más temor de Dios, más decisiones correctas tomarás.
Pero lo que sí yo les puedo decir, y era una de las preguntas que me hacían 8 días atrás, alguien me decía, entonces, ¿la providencia y el decreto de Dios solo aplican los creyentes? No, también aplican los incrédulos. El hombre se equivoque o no se equivoque, se cumplirá la voluntad de Dios. Se cumplirá la voluntad de Dios. Lo que pasa es que cuando nosotros tememos cada vez más a Dios y somos más espirituales y meditamos en la Escritura, cada vez somos más cuidadosos en las decisiones que tomamos y agradamos más a Dios en nuestras decisiones. Ese es el camino de la santidad. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir y se va a cumplir a través de tu vida y a través de tus decisiones. Y tú no vas a tener que estarte rebanando los sesos, no vas a tener que estarte trasnochando toda la noche. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Si tú eres una persona temerosa que ama a Dios, por las Escrituras sabrás qué decisiones debes tomar en cada caso. Hechos 27, 22 al 26 habla de otro caso, cuando están a punto de hundirse en un barco, cuando llevan a Pablo preso. Y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en una isla. Este Pablo es apresado, es llevado como reo, y él, como apeló a César, lo van a llevar a Roma. Y en medio de un viaje en barco, les pega algo que se llama un euroclidón, que es una tempestad en el mar terrible que hace que queden en un naufragio ni el berraco. Quedaron a la deriva muchas semanas. No estaban comiendo y se habían abandonado a la muerte. Llevaban ya como 4 días sin comer y esa noche se les aparece el Señor a Pablo y le dice lo que les acabo de leer. Pero cuando se desaparece la visión del Señor, Pablo se levanta y le dice, yo tengo la seguridad de que Dios nos va a salvar. Pero lo primero que hace es obligarlos a comer y luego a tener esperanza. Si se dan cuenta, Dios prometió algo. El decreto de Dios se va a cumplir, pero ellos tenían que hacer algo y era que tenían que comer y Pablo tenía que transmitirles a ellos y darles ánimo. Pero también lo que está en azul dice, tenemos que dar con una isla. O sea, la señal de que verdaderamente Dios está cumpliendo lo que está diciendo es que vamos a dar con una isla. Y precisamente dan con Malta. Obviamente al encallar la embarcación se destruye. No quedó nada de esa embarcación y quedan a salvo. Nadie se murió. Se cumplió el decreto de Dios. Pero había una responsabilidad. ¿Quiénes fueron los que comieron? ¿Quiénes fueron los que cuando dio el barco contra tierra y se destruyó, nadaron hasta la orilla? No, pues es que ya Dios dijo que me concedió a todos los que están conmigo, quedémonos acá y por ósmosis vamos a llegar allá. No, comieron, nadaron, lucharon por sus vidas y finalmente se salvaron. Ahí estamos viendo el decreto de Dios, nadie se va a morir, pero ellos lucharon por su vida. Entonces yo creo que estas son muestras en la Escritura de que sí, Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Entonces no podemos quedarnos en una pasmada quietud esperando a que Dios se mueva. ¿Qué si no podemos entonces entender plenamente esta doctrina? Porque puede haber alguien aquí con un cortocircuito. Quiero leerles lo que decía Juan Calvino al respecto de la doctrina del decreto de Dios y la providencia de Dios. Que aquellos a quienes esto les pareciere muy duro, consideren un poco cuán tolerables son sus remilgos al rechazar lo que es evidente en claros testimonios de la Escritura, porque supera su capacidad mental. Y hallan mal que se hable y se publique aquello que Dios, si no supiese que es necesario conocerlo, nunca habría mandado que lo enseñasen sus profetas y apóstoles. Pues nuestro saber no debe consistir más que en recibir con mansedumbre y docilidad, y sin excepción alguna, todo cuanto se contiene en las Sagradas Escrituras. Palabras más, palabras menos, lo que está diciendo Calvino es, no remilguen porque les estamos enseñando lo de la soberanía de Dios. Yo siempre les he dicho a muchos de mis estudiantes que yo soy el que he traído las noticias y les he predicado lo que otros se han resistido a predicarles. Muchos pastores y muchos líderes, muchos ministros de la palabra
se evitan el problema de predicar la predestinación, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, la providencia de Dios, porque les parecen temas muy complicados. Y como no se quieren hacer un 8, ni se quieren enredar, entonces ¿saben qué hacen estas personas? Impía y despiadadamente, y puedo sonar muy exagerado, pero es así, impía y despiadadamente se abstienen de enseñar estas verdades. Mis hermanos, perdónenme, pero yo debo enseñarles a ustedes todo el consejo de Dios. Fue lo que dice la palabra, fue lo que dice Pablo cuando protesta contra los de Éfeso, cuando se está despidiendo, y les dice: yo pongo como testigo al Señor de que no me he resistido a enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces, ¿qué? Voy a ser parte del resto de los ministros y de los pastores que se detienen a no predicar estos temas porque son incómodos, cuando estamos obligados a enseñar todo lo que la Escritura dice. Nosotros no hemos sido llamados a seleccionar lo que enseñamos. Nosotros no hemos sido llamados a descuartizar la Escritura y solamente a enseñar los textos que más le agradan a las personas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este fin de semana tengo que enseñarle a la gente el precio del discipulado. El domingo en la iglesia le tengo que enseñar ese tema. Y no voy a resistir a enseñárselos. Y les voy a hablar de que hay que pagar un precio para ser discípulo de Cristo. Y voy a hablarles de que el Señor confrontaba a la gente y les decía que si estaban decididos a pagar ese precio, a tomar su cruz y seguirle. Pero es que uno no puede ser de los que selecciona lo que enseña. Eso es lo que está diciendo Juan Calvino. Nosotros no podemos llenarnos de remilgos por algo que dice la Escritura. Ahora, que no lo entendamos completamente, tampoco nos debemos sorprender de eso. Entonces, ¿cuál sería la aplicación práctica? Primero que todo, nosotros no debemos tener miedo, sino confiar en Dios. Mis hermanos, si yo salgo a la calle y vuelvo y les digo, como les dije la semana pasada, pero esta vez yo voy a ser puntual. Salgo a la calle, igual yo voy a tener cuidado de todas las decisiones que tomo, no voy a ser muy irresponsable. Pero si independientemente de que yo he tenido el mejor cuidado al manejar, o al pasar la calle, o al tener las normas de tránsito claras, si soy responsable en las decisiones que tomo, a dónde voy, si por encima de todo eso me llegase a ocurrir algo donde mi vida esté en peligro, yo sencillamente lo que digo es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Miren, les aseguro una cosa, todos los días de mi vida salgo de mi casa confiado en el Señor. Ya no hay temor, ya no hay angustia. ¿Qué dice el Salmo 23? No temerá mi corazón. Aún en las situaciones más terribles como el valle de sombra de muerte, que habla precisamente del momento de morir. Eso es lo que está hablando el Salmo 23. El Salmo 23 nos lo han enseñado mal muchas veces. El Salmo 23, ¿saben de qué habla? El Salmo 23 habla del peregrinaje del creyente desde que nace de nuevo hasta que vive eternamente con el Señor. Ese es el Salmo 23. Su peregrinar desde que nace de nuevo, desde que come verdes pastos, donde se alimenta de la palabra, hasta que llega a la gloria del Señor y donde come a la mesa de Él. Y desde que se salva hasta la gloria, tiene que pasar por la muerte. Y esa muerte es el valle de sombra de muerte. Esa es la verdadera interpretación del Salmo 23. ¿Y saben yo qué veo en el Salmo 23? Veo a un creyente confiado. Veo a un creyente que no teme. Veo a un creyente que confía en Dios. Veo a un creyente como Job, que le pasara lo que le pasara, entendía que era la voluntad del Señor. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellos? Y Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mateo 10:29 al 31 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nos está gritando el Evangelio de Mateo, confiad, confiad, confiad.
El Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. J.I. Packer dice de la siguiente manera, hablando de este tema. Cuando se trata de abandonarnos libres y alegremente al servicio de Cristo, titubeamos. ¿Por qué? Por nuestra incredulidad pura y sencillamente. ¿Acaso tememos que a Dios le falte fuerza y sabiduría para cumplir los propósitos que nos ha anunciado? Se trata justamente de aquel que hizo los mundos, los dirige, los ordena, todo cuanto acontece, desde la carrera de Faraón y Nabucodonosor hasta la caída de un gorrión. O pasamos que no tiene firmeza de propósito y que así como algunos hombres bien intencionados les fallan a sus amigos, así también Dios nos puede fallar a nosotros a pesar de sus buenas intenciones. Pablo da por sentado que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. ¿Y quiénes entonces somos nosotros para suponer que hemos de ser la excepción? Los primeros en descubrir que Dios no es capaz de cumplir su palabra. ¿No vemos acaso que al manifestar tales temores estamos deshonrando a Dios? Cada vez que tenemos miedo de nuestro futuro, cada vez que desconfiamos de lo que va a pasar, no es una desconfianza ni un temor en nosotros, es una desconfianza y un temor en Dios. Y eso es incredulidad. Y mis hermanos, les tengo noticias, eso es pecado. Y esa actitud deshonra a Dios. También tenemos que tener en cuenta algo. Primero que todo, confiar en Él. Pero segundo, estar agradecido por todas las cosas buenas que suceden. Salmo 103:12 dice, bendice alma mía a Jehová, y no me olvidaré de ninguno de sus beneficios. Nosotros debemos tener en cuenta algo, mis hermanos. Debemos tener en cuenta que todo lo bueno que nos sucede también viene de la mano de Dios y deberemos ser agradecidos por todo lo que nos ocurre. Tercero, no hay cosa tal como la suerte o la casualidad. También lo habíamos nombrado la semana pasada. Nada sucede porque sí. Debemos ver la mano de Dios en los acontecimientos durante todo el día. Y volvemos a la pregunta, ¿qué en cuanto al mal? Estudiamos la historia de José y a mí esta historia me encanta, me encanta. Que uno dice, ¿por qué me pasan cosas malas? Porque la voluntad de Dios es que me pasen cosas malas. Señor, ay, o tal vez se me olvidó, ay, se me olvidó, y como cuando se nos quema el arroz, que se me olvidó el arroz y no lo apagué, ay, se me olvidó fulano de tal y mire todo lo que le pasó, me volteé por un momentico y mire todo lo que pasó. No, eso no funciona así con Dios. Aún el mal tiene un propósito en el creyente. En la vida de José, cojamos el ejemplo. Génesis 37:4 dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Yo les pregunto, ¿esa actitud de José, de Jacob, fue buena? ¿Ese amar más a José que a sus otros hijos fue buena? No, fue una actitud incorrecta. Un padre ha sido llamado para amar a todos sus hijos por igual, a no hacer acepción de personas. Esa preferencia ya creó roces. Pero yo les pregunto, ¿José era un joven fácil de manejar? Génesis 37:12 dice, y sus hermanos le tenían envidia. Génesis 37:20 decía, ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de su sueño. Miren, siempre nos han pintado a José como el mejor, pero miren, José a sus 17 años era un fastidio. Primero que todo, era un niño consentido. Segundo, no lo dejaban hacer nada. Se cree que cuando la Biblia dice que una túnica de colores, no solamente se refería a los colores, sino a lo especial que era. Las túnicas de todos sus hermanos eran túnicas de trabajo. Como se la pasaban volteando, eran túnicas de mangas cortas. La túnica de José no solamente era una túnica de colores, sino que se cree que era una túnica de mangas largas, porque él no hacía nada, entonces no se iba a ensuciar las manos. Entonces eso ya lo pone a él en una situación de preferencia. Segundo, él le contaba la mala fama de sus hermanos a su papá, o sea, era el chismoso de la casa. Y tercero, el hombre chicaneaba de sus sueños. Todo esto explotó, en gente tan pecaminosa como sus hermanos, en gente que no andaba pensando en el Señor como andaba pensando José, pues iban a interpretar mal que él contara sus sueños.
Y la manera en que él contaba sus sueños, pues era una manera de exaltar lo que Dios le había mostrado, pero no fue la más sabia. Por eso ellos llegan a esta conclusión. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y ese es el punto clave. ¿Qué será de sus sueños? La pregunta del millón es, ¿eran los sueños de José? Tal vez en ese momento sí. Tal vez para José en ese momento eran sus sueños. Pero esos sueños no eran los sueños de José, eran los sueños de Dios. Porque hay una razón por la cual él se sueña con que las 11 estrellas se inclinan ante la estrella que es él y el sol y la luna. Y hay una razón por la cual los manojos de trigo se inclinaban ante su manojo que era más grande. Hay una razón por la cual sucede eso. Y yo les digo una cosa, ya que hemos entendido cuál es el propósito de la escritura, de antemano podemos darnos cuenta que el centro de esos sueños no era José, era el propósito de Dios. Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Miren, providencialmente pasaron los madianitas. Judá no puede de la culpa a la que lo carcome y negocia con sus hermanos de que no lo maten, sino que más bien lo vendan como esclavo. Que no tenerlo cerca y perderlo para siempre es igual que se muere. Y lo vende. Y se va como esclavo. Aborrecimiento, envidia, planes de asesinato y finalmente venta como esclavo. ¿Quiénes dice la Biblia que hicieron todo esto? ¿Quiénes hicieron todo esto? Todo esto lo hicieron los hermanos de José. Pero sin embargo, nosotros viajamos más adelante en el libro de Génesis. José pudo decirle a sus hermanos lo siguiente. Ya cuando él era el gobernador de Egipto. Ya cuando José tenía el poder, sí, de matarlos, de eliminarlos, y no, tuvo misericordia de ellos. Miren la lectura que le da José a todo lo que ha ocurrido. Ahora, no es el mismo niño de 17 años. Un hombre que gobierna sobre Egipto, que era la potencia de esa época. Un hombre que le ha dado de comer a todo el mundo conocido. Un hombre que es tan maduro espiritualmente que aún ha tenido misericordia de aquellos que quisieron matarlo y que lo vendieron como esclavo. Miren lo que él les dice. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Para él era claro que ellos fueron los que lo vendieron. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. ¿Quién fue el que tenía un propósito detrás de todo lo que le sucedió a José? Dios. Génesis 50, 20 dice, vosotros pensasteis mal en contra mía, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hombre, es que había un hambre tremenda en esa época y la familia de Jacob pudo salvarse de esa hambre viviendo en Egipto. Ahora, en Egipto, en medio de esa prosperidad y en medio de esa comodidad, se asienta el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y 420 años después salen de allí siendo una gran nación. 900, casi 1 millón de gentes, siendo ya no la familia de Jacob, sino el pueblo de Israel. Hay un plan en medio de todo esto. Aún el Señor usó lo malo que le sucedió a José para cumplir su propósito. Salmo 105, 17 dice, hablando de José, hablando de Dios, y toca el tema José, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. El plan de Dios era ese. Ahora, muchas cosas se cumplieron en medio de esa situación. En medio de esa situación, José maduró en fe. José aprendió lo que era ser siervo, lo que era trabajar, lo que era ser sabio, lo que era ser prudente, lo que era saber callar cuando tenía que callar y hablar cuando tenía que hablar. Entendió que los sueños venían de parte de Dios y que su interpretación también venía de parte de Dios. Aprendió a tomar mejores decisiones, aprendió. Entonces nos damos cuenta que el Señor no solamente estaba cumpliendo su propósito, estaba formando el carácter de José, que iba a ser muy importante. Antes de abordar Faraón, ¿no será eso lo que está sucediendo contigo y lo que está sucediendo conmigo?
A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. El Señor, con las cosas buenas que nos suceden, o también con las cosas malas que nos suceden, nos está formando el carácter, nos está haciendo similares, y poco a poco que lleguemos a la altura y a la plenitud de Cristo. Hablemos de Faraón. Y cuando la Biblia dice que Dios endurece el corazón de Faraón, Éxodo 4:21 dice: pero yo endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Éxodo 7:3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. Éxodo 9:12 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y Éxodo 14:4 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Está hablando de todos los momentos en que la Biblia habla en Éxodo de que Faraón, su corazón es endurecido por Dios, y por eso no se resiste, no se doblega, no deja ir al pueblo, y finalmente cuando lo deja ir, se arrepiente y los persigue hasta el Mar Rojo. Pero miren ahora también cómo lo presenta la misma escritura. Ya no muestra, quiero que vean atrás, Dios endurece el corazón de Faraón. Yo endureceré, yo endureceré, yo endureceré, yo endureceré. Pero ahora vamos a ver más adelante. Dice en los mismos textos, Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Éxodo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Aun cuando el Faraón endurece su corazón, no es incoherente la expresión Dios endureció su corazón. Hay personas que toman esto como que la Biblia se contradice. Como que es que la Biblia dice una cosa en un lado y dice otra cosa en otro. No, no es así. Esto no significa que Dios obra positivamente. Esto no significa que Dios obra positivamente tanto el querer como el hacer, cuando el hombre va en contra de la divina voluntad revelada, sino que Dios no cambia la naturaleza pecaminosa, el obrar natural de Faraón de acuerdo a su condición moral caída. Yo a ustedes les había explicado esto ya, yo les había dicho que el término Dios endureció su corazón no significa que Faraón tenga el corazón blandito y Dios de manera mala e indiscriminada se lo endurece. No. Recuerden que la condición del hombre desde Adán es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es esclavo precisamente del pecado y es ciego, incapaz de entender, aceptar y abrazar la verdad. Esa es la condición del ser humano. ¿Cómo está el corazón del ser humano? El corazón del ser humano está endurecido. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios endurece el corazón de alguien, se está refiriendo de que Dios se abstiene a actuar en esa persona. ¿Quién es el que le da vida a las personas para que crean? Para que vivan una vida en santidad, para que crean a la palabra, para que vayan a la iglesia, para que empiecen a cambiar su estilo de vida. ¿Quién es el que despierta ese corazón que está muerto? ¿Quién es el que le da vida? ¿Quién es el que nos libera para ya no ser esclavos del pecado? ¿Quién es el que nos permite comprender? Es Dios. ¿Y a quién se lo permite? Al creyente. Dios no se abstiene de actuar en el creyente, pero en el incrédulo se abstiene a actuar. Y a ese abstenerse a actuar es que se denomina dureza de corazón. Y vuelvo y se lo repito, sino que Dios no cambia la naturaleza pecaminosa, es decir, el obrar natural de Faraón de acuerdo a su condición moral caída. Y de acuerdo a su condición moral caída, ¿cómo se iba a comportar Faraón? Se iba a resistir a Dios. No iba a dejar ir al pueblo de Dios de Egipto. Y cuando lo dejó ir, se iba a arrepentir y lo iba a perseguir y lo iba a matar. Entonces, en ese orden de ideas, al abstenerse a actuar Dios, Dios le endureció el corazón, significa eso. Pero al no actuar Dios en Faraón, y al actuar Faraón de manera pecaminosa en contra del plan de Dios, fue el mismo Faraón quien endurecía su corazón contra Dios. Las dos frases, las dos maneras de expresarlo coexisten completamente en las Escrituras. En su decreto Dios volvió las acciones malvadas de los hombres
en infaliblemente seguras, sin que decida efectuarlas por medio de acciones inmediatas sobre y en la voluntad finita. Palabras más, palabras menos, a través de esas acciones malas se cumplió la voluntad de Dios. Pero la raíz, la fuente de esas acciones malas no es Dios, es la criatura. Es la criatura. En su decreto Dios volvió las acciones malvadas de los hombres en infaliblemente seguras. A través del endurecimiento del corazón de Faraón, Dios pudo mostrar su poder y demostrar que es un Dios todopoderoso con las 10 plagas. Entonces ustedes sabían, pero cada una de las plagas, detrás de cada una de estas manifestaciones, la oscuridad, los mosquitos, ese brote que le dio en la piel, la muerte de los primogénitos, detrás de todas estas plagas, era un juicio de Dios contra una deidad de Egipto. Egipto era politeísta y tenía dioses para todo, para la cosecha, para la fertilidad, el dios sol, el dios, bueno, tenía de todo. Y el Señor cada vez que manda una plaga, lo que está haciendo es traer un juicio contra esas falsas deidades y demostrando que Él es Dios. Entonces, Él se está manifestando maravillosamente. Al igual se manifestó maravillosamente y la maldad de la gente, del ser moral, que actuó voluntariamente. Nadie obligó a los hermanos de José a venderlo, como tampoco nadie obligó a Faraón a resistirse 10 veces a que el pueblo de Dios saliera de Egipto. Pero en medio de esa resistencia y de esa maldad, Dios actuó. De hecho, usó esa maldad para cumplir su propósito. Ambos factores son verdad al mismo tiempo. Aunque el faraón endurece su propio corazón, Dios ha endurecido su corazón. ¿Cómo? No interviniendo en su condición maligna. Los actos malvados de faraón están bajo el control providencial de Dios. Causa primaria, Dios. Causa secundaria, faraón. La unión de estas dos es concurrencia. Dios cooperando con la creación para que su decreto se cumpla. Pero ¿cuál es entonces el propósito de Dios en todo esto? Romanos 9:17 lo dice claramente. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y aquí me quedo un momentico. Fue tan tenaz lo que hizo Dios con Faraón que 40 años después, cuando está Josué ya con Israel dándole vueltas a Jericó, una noche antes, 2 noches antes, han estado 2 espías allí en Jericó. Y Rahab la ramera los ha refugiado. Y Rahab les ha dicho a ellos, les ha dicho, nosotros desde hace 40 años, desde que ustedes cruzaron el mar Rojo y vinieron aquí a esta tierra, desde hace 40 años estamos temblando y esperando la hora que pasaran por acá, que acabaran con nosotros. Por esa razón yo me sujeto al Dios de ustedes. Abandono mis dioses, abandono mi antigua vida y por favor, guárdenme mi vida y la de mi familia. Yo me quiero unir a su pueblo. Imagínense, Jericó se le había pasado 4 décadas temiendo que llegara el pueblo de Dios para acabarlos. Ellos sabían ya su destino. Ellos sabían ya de antemano su final. Eso es lo que dice Romanos 9:17. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pero luego de decir esto, Pablo infiere una verdad general a partir de este ejemplo específico. Romanos 9:18. De manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hablando de Faraón, el Señor dice que él a quien quiere endurecer, endurece. Y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Démosle una lectura correcta. Porque nuevamente, como pensamos que el centro de las escrituras es el hombre, y como pensamos de manera natural, casi, mejor dicho, humana, pensamos que los seres humanos somos buenos, leemos ese texto diciendo, al Señor no se le dio la gana de salvar a Faraón. No, sencillamente Dios no actuó en el corazón de Faraón y Faraón se portó tan mal como se podía portar. Fue Faraón el que se resistió,
Fue Faraón el que actuó mal y fue Faraón el que va a pagar por sus pecados eternamente en el infierno. Y Dios, como dicen en algunos lugares, nos reservamos el derecho de admisión. Dios, a quien quiere elige. De quien quiere tiene misericordia. ¿Y por qué usa el término misericordia? Porque para Dios no es una obligación elegir. Para Dios no es una obligación elegir. Si para Dios fuera una obligación elegir, no sería misericordia ni sería gracia, sería deuda. Estaría obligado a elegir a una persona que ha hecho todo bien. Y esa persona se terminaría ganando la salvación y ya no sería elección, sería sencillamente justicia. Se portó bien, se salva. Pero que el Señor escoja personas que se han portado mal, por gracia las escoja, y haya enviado a su Hijo para morir por esas personas, eso es gracia y es misericordia. Y Él, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y de quien se quiera compadecer, se compadece. Pero también, de quien Él no quiera agradarse y abstenerse a actuar en su corazón, también lo puede hacer porque Él no está obligado a actuar en el corazón de las personas. Dios no le debe nada a nadie. Entonces, como conclusión, podemos hablar de que Dios cumple sus propósitos. Josué 11:20 dice, por esto vino, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Hubo naciones de la tierra prometida que sencillamente no se quisieron ni rendir, ni quisieron tampoco, y que fueron más bien desfiadas con Israel mientras estaban en el desierto peregrinando. Y esto sucede porque el Señor los quiere destruir. Ellos endurecen su corazón para que el Señor los destruya. Primera de Samuel 2:25 dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aquí está hablando de los hijos de Elí, está hablando de Ofnis y Fineas. Hay una reputación terrible en estos dos, se aprovechan de las mujeres del templo, le roban a la gente sus ofrendas, se quedan con lo grueso, no lo sacrifican a Dios como un holocausto y ofrenda grata, sino se lo quedan para ellos. Eran unos impíos, y eran los supuestos sacerdotes que ministraban en Silo. Dios va a traer un juicio sobre Elí y por lo pusilánime que fue él y por lo tolerante que fue con el pecado de sus hijos. La primera profecía que va a traer Dios sobre la vida de Samuel es que trae un juicio sobre la vida de Elí y de sus hijos. Elí los reconviene y les dice, miren, hay una mala reputación, dicen esto de ustedes, por favor, si lo están haciendo, déjenlo. Él no fue categórico. Él no luchó por ser puntual con sus hijos y aún no permitirles ministrar. No lo fue. Ahora, como les habló tan blandengue, ellos no escucharon a su padre. Es allí donde dice 1 Samuel 2:25, ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ambos mueren en una guerra contra los filisteos. Y ese mismo día, el mismo Elí, al recibir la noticia de que sus hijos han muerto, se va de espaldas y se desnuda. Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Más adelante Job 1:15, ya cometieron los sabeos y lo tomaron y mataron. Job 1:17, todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron. Job 1:21. Luego de que Job, esto que les estoy leyendo es cada vez que le llega una noticia a Job de algo que perdió. Perdió a sus hijos, perdió sus ganados, perdió sus tierras, le quemaron sus sembrados. Ahora, todo esto está sucediendo porque Dios le autoriza a Satanás tocarle todo lo que tiene Job. Luego de que Dios le ha autorizado a Satanás tocar todo lo que tiene Job y le llega a Job la noticia de todo lo que ha perdido en un mismo día, Job dice esto. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí viene la pregunta, hombre. Dice la escritura, acabamos de leer, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas la mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová.
Técnicamente, ¿quién hizo que los sabeos vinieran y todas estas personas le mataran a los hijos y los robaran? Satanás. Pero la lectura que Job le da es Jehová dio, Jehová quitó. Para Job, quien le dio toda esa fortuna, el privilegio de tener todos esos hijos y de ser tan bendecido, había sido Dios. Pero el que en un solo día le había quitado todo a Job, para Job, la lectura que él le da es que Dios mismo se lo quitó. Y él va a bendecir el nombre del Señor, porque ese Dios soberano sabrá por qué hace las cosas. El verso 22 dice la palabra: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job reconoció que detrás de todos esos acontecimientos malos estaba la mano de Dios. Pero Job no culpó a Dios. Por el contrario, dice: bendito sea el nombre de Jehová. Jesús mismo vivió esto de que a través de cosas malas sucedieran las cosas buenas. Hechos 4, 27 al 28 dice, eso se lo está diciendo Pedro a los que crucificaban a Jesús, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Este texto es maravilloso y creo que le he dado palo en muchas clases. Hechos 2.23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Miren que la parte roja dice que al Señor Jesús lo entregan. ¿Y lo entregan por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, lo entregan porque era el decreto de Dios. A Jesús no lo despeñaron, no lo apedrearon. ¿Cuántas veces el Señor Jesús estuvo en peligro? Y en ninguno de esos momentos lo mataron. Y hay momentos donde son bien raros. Porque cuando él lee la palabra de el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y él cierra el pergamino y dice la escritura se ha cumplido delante de vosotros. Esto fue en Nazaret, donde él ha crecido, la gente no creyó que él fuera el Mesías. Y lo iban a despeñar, o sea, lo iban a botar por un precipicio. Y la escritura dice que él pasó entre ellos y se escondió, se fue. Y uno dice, ay, ¿qué pasó? Es como si la escena, si uno estudia la escena, es como si literalmente la gente, queriendo despeñarlo, queriendo matarlo, se quedan congelados y él pasa en medio de ellos. Situaciones así sucedían, ¿saben por qué? Porque no era su tiempo. No era su tiempo. El Señor había determinado, antes de la fundación del mundo, que en el tercer año de su ministerio en la tierra, en la cruz, no despeñado ni apedreado, sino en la cruz, muriera el inocente por el culpable. Por eso la Biblia dice, a este entregado, sí, lo entregaron para matarlo, pero ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, soberanía de Dios. Pero luego dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, hablando de que lo entregaron, lo prendieron y lo mataron en su responsabilidad humana. Entonces miren cómo el Señor usa esas acciones malas de las criaturas para cumplir su propósito. ¿A quién culpa Pedro? ¿A Dios? No. Pedro culpa a las personas, culpa a los romanos, culpa a los fariseos, culpa a Jerusalén. Dios no los forzó a actuar contra sus voluntades. Más bien, Dios hizo que se realizara su plan mediante las decisiones voluntarias de ellos, de las que ellos, fuera como fuera, eran responsables. El diablo es responsable de haberle quitado todo lo que le quitó a Job. Faraón es responsable de haberse resistido al pueblo de Israel. Y cada uno de los ejemplos que les he puesto hoy, Jerusalén y Roma fueron culpables de haber crucificado al Señor. Análisis entonces de los versículos que relacionan a Dios y al mal. Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos e incluso usa el mal para su gloria y nuestro bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas es tanto lo bueno como lo malo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Proverbios 16:4 dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. No obstante, Dios nunca hace mal y nunca se le debe echar la culpa del mal. Lucas 22:22 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Estaba determinado que iba a ser
entregado, que iba a ser martirizado y que iba a ser crucificado. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que se ha determinado. Pero mira lo que dice el Señor Jesús. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Mateo 18:7 dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. La Biblia habla de aquel que es piedra de tropiezo para los pequeñitos del reino de Dios. Es una de las palabras más fuertes que hay por parte del Señor Jesús. Dice, a una persona que quiera hacer tropiezo a uno de mis pequeñitos, le fuera mejor ponerse una piedra de molino en el cuello y botarse al agua. ¿Saben qué está diciendo el hombre, el Señor? Acerca de este hombre que quiere hacer piedra de tropiezo, acerca de una persona que quiere hacer piedra de tropiezo para una persona que va en el camino de Dios. Le está diciendo, es mejor que se suicide. O sea, le queda mejor. Santiago 1:13-14 dice que nadie al ser tentado diga, es que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es cuando de sus propios deseos malos lo arrastran y seducen. La Reina Valera dice, es que cada persona, cuando de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Juan Calvino nuevamente dice acerca de esto, los ladrones, los homicidas y demás malhechores son instrumentos de la providencia de Dios, de los cuales se sirve el Señor para ejecutar los designios que en sí mismo determinó. Pero niego que por ello pueda tener excusa alguna. ¿Por qué? Porque ¿cómo podrá mezclar a Dios en su propia maldad o encubrir su pecado con la justicia divina? Ninguna de estas cosas le es posible. Una cosa es que el Señor cumpla sus propósitos a través de la maldad de los hombres. Y otra cosa es que esa maldad venga de Dios. En absoluto, no podemos relacionar a Dios con el mal en esa instancia. Si dijéramos que Dios mismo hace el mal, tendríamos que concluir que no es un Dios bueno y justo, y por consiguiente no sería Dios en lo absoluto. Pero si mantenemos que Dios no usa el mal para cumplir sus propósitos, tendríamos que reconocer que hay en el universo un mal que Dios no decretó, que no está bajo su control y que tal vez no cumplirá los propósitos de Dios. Entonces, por esa razón tenemos que hablar de que Dios es consciente del mal que hay y aún lo usa para sus propósitos. Dios correctamente culpa y juzga a las criaturas morales por el mal que hacen. Pero antes de sumergirme en este punto, me quedé mentalmente en el anterior. Si mantenemos que Dios no usa el mal para cumplir sus propósitos, tendríamos que reconocer que hay en el universo un mal que Dios no decretó y que no está bajo su control, que tal vez no cumpla los propósitos de Dios. Y acá yo quiero, ¿por qué me quedé mentalmente acá? Porque a nosotros nos enseñaron por mucho tiempo eso. A nosotros por mucho tiempo nos enseñaron que Dios creó todo perfecto. En 7 días creó todo perfecto. Puso al hombre en el jardín del Edén. Le dijo, no comas del fruto. Todo estaba muy bien hasta que la serpiente llegó. Y la serpiente tienta al hombre para que peque. Y cuando peca, el Señor se tiene que sentar a pensar un plan de salvación. Como que, ay, ¿cómo se me metió? ¿Por dónde se me metió el diablo? O sea. Y hay gente que prefiere pensar eso para no relacionar a Dios con el mal. Pero si no relacionamos a Dios con el mal en cuanto a que Dios decretó el mal y que usa el mal para cumplir sus propósitos, no que Él sea la fuente de ese mal, sino que Él usa el mal para cumplir sus propósitos. Entonces la gente por eso montó estas historias. Y de pronto alguien me está escuchando y me dice, ah, no, es que no fue así. No, no fue así. Dios no creó todo perfecto. Y luego vino el diablo y se le tiró la obra y el Señor tuvo que sentarse a pensar en un plan de salvación y dijo, ay, sí, Jesús, ve a la cruz. No. Desde antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis 13:8, hablando de los que están escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue que se decretó que Jesús muriera? En la cruz del Calvario.
en la eternidad pasada. Al Señor no se le metió debajo de las naguas el pecado. Dios decretó todo lo que sucedió, inclusive el pecado original. A Dios nunca lo ha sorprendido el diablo con nada. De hecho, Dios es el que le autoriza a Satanás si puede o no hacer ese mal que él está pensando hacer. ¿Por qué? Porque aún en el mal que hace Satanás, Dios tiene un propósito. Es que Dios ve el cuadro completo. Lutero llamaba al diablo el diablo de Dios. Ahora, eso no quiere decir que el diablo le hace el trabajo sucio a Dios. No, para nada. Satanás en su voluntad está hablando de manera independiente. En su voluntad el diablo cree que está haciendo de todo para acabar con el reino de Dios. El diablo en su mente está pensando que todo lo que está haciendo lo está haciendo en contra del soberano Dios y que un día va a poder ganar. Eso es lo que está pensando el diablo. Tan así fue que él pensó que podía matar al Hijo de Dios, sin darse cuenta que con la muerte de Jesús estaba ganando. Lo que pasa es que Dios no se resiste a la maldad de Satanás, porque esa maldad de Satanás tiene un propósito. Tiene un propósito. Yo les ponía el ejemplo hace mucho tiempo a los estudiantes con El Señor de los Anillos, quien vio la película El Señor de los Anillos. Ustedes saben que Frodo, todos los libros del Señor de los Anillos, Frodo quiere matar a Gollum. Lo quiere matar porque es muy malo Gollum. El que tiene el anillo siempre dice, mi precioso, lo quiere matar. Frodo quiere matar, pero el mago blanco le dice, no lo puedes matar porque él tiene un propósito en esta historia. Los que saben el final del Señor de los Anillos saben que el único que va a morirse con el anillo y todo es Gollum. Y finalmente cae allá en esa lava con el anillo y él abrazándolo y se muere él y se consume el anillo y finalmente se acaba la maldad en la Tierra Media. Pues lo mismo les puedo decir a ustedes con Satanás. Satanás tiene un propósito en esta historia y lo va a cumplir el Señor. Lo va a cumplir el Señor. Un ser tan malo como Satanás. Que uno diría, oye, ¿por qué no lo destruye ya? Gente tan mala en la tierra como la que hay, que uno dice, Señor, destrúyela ya. Pero esa gente tiene un propósito en el plan divino del Señor. Cumplirán con un propósito. Cuando veamos el cuadro completo, nos daremos cuenta como en el Señor de los Anillos. Ah, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Dios correctamente culpa y juzga a las criaturas morales por el mal que hacen. Sí, es verdad, el Señor decretó el mal y aún su providencia se cumple a través del mal de las personas que actúan mal, pero el Señor va a castigar a esas personas que voluntariamente actúan mal. Isaías 66, del 3 al 4 dice, ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones, pues yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto temen, porque nadie respondió cuando llamé. Cuando hablé, nadie escuchó. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos y optaron por lo que no me agrada. La culpa del mal siempre recae sobre la criatura responsable, que de manera autónoma y voluntaria pecó, sea hombre o demonio, que la hace, y la criatura que hace el mal siempre merecerá castigo. Alguien a estas alturas podría decir, no es justo. ¿Quién puede oponerse a la voluntad de Dios? Pobrecito el papel de Judas. Pobrecito el papel de Satanás. Hombre, vamos a llegar al punto de decirle pobrecito a Judas. Vamos a llegar al punto de decirle pobrecito a Satanás. Creemos que el Señor es un ser maquiavélico que actúa con esa sevicia. O sea, ¿vamos a creer eso? Miren lo que responde Pablo a una persona que pensó eso ya en el pasado. Porque es que a veces pensamos que somos muy novedosos con las preguntas que hacemos. Y las preguntas que se hacen en teología siempre han sido las mismas. Romanos 9, del 19 al 20, le está hablando Pablo a alguien que lo contradice imaginariamente. O sea, él pone como una metáfora de una persona que se opone a lo que él ha estado enseñando acerca de la elección. Romanos capítulo 9 habla de la elección. Y habla de cómo Dios puede escoger a unos y tener misericordia de unos y endurecer a otros. Es en el capítulo 9 donde se habla también de Faraón.
Entonces responde Pablo a ese personaje imaginario que se resiste a la enseñanza de la lección que acaba de dar Pablo. Pero tú, ¿qué me dirás? Entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo. Esto lo que acabo de nombrar, todo esto, lo pregunta el personaje imaginario que se opone a lo que ha venido enseñando Pablo en la lección. Ese personaje imaginario dice, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Entonces el apóstol Pablo le responde a ese personaje imaginario. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que le moldeó, ¿por qué me hiciste así? Y aquí me llama la atención algo. Miren lo importante que era que nosotros entendiéramos los atributos de Dios para luego enseñarles el decreto y la providencia de Dios. En los atributos de Dios vimos que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es perfecto, que Dios es justo, que Dios es misericordioso. O sea, con los atributos de Dios, una persona tiene las herramientas para conocer el tipo de Dios que tiene. Y el tipo de Dios que nosotros tenemos, el Dios de las Escrituras, no actúa como lo acaba de nombrar esta persona. Yo quiero que nos pensemos un momentico la parábola de los talentos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Quiero llegar al punto de conocer el carácter de Dios. Ese es el punto al que quiero hablar. No les quiero hablar de talentos, quiero hablarles de conocer el carácter de Dios. Antes de abordar este punto de... En la parábola de los talentos se habla de que el Señor le da un talento a uno, 5 a otro, le da a cada uno una serie de talentos. Pero me quiero concentrar en la persona que le dan solo un talento y lo esconde en la tierra. Él cuando llega a su señor le devuelve el mismo talento sin haberlo trabajado. Y miren lo que le dice. Yo sé que tú eres hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Uno a veces piensa que el enojo del Señor solamente es porque el siervo fue negligente. Si hubiese solo sido negligente, el Señor le hubiera dicho siervo negligente. Pero el Señor le dice siervo malo y negligente. ¿Y por qué le dice malo? Porque este siervo tiene un concepto pésimo de su Señor. Tiene un concepto de que su Señor es injusto. Una persona que dice lo que acabo de leer acá, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Una persona que piensa de esa manera, escúchenme bien, no conoce al Dios de las Escrituras. O se ha negado a conocerlo y lo ve como un Dios tirano, lo ve como un Dios injusto, lo ve como un Dios malo, lo ve como un Dios pretencioso, como un Dios voluntarioso, que a quien quiere destruye, que a quien quiere hace de todo, lo humaniza a Dios. Esas personas tienen un Dios más parecido como a Zeus que al Dios de las Escrituras. Por eso les enseñamos a ustedes los atributos de Dios antes de enseñarles soberanía y enseñarles providencia. ¿Por qué razón? Para blindarlos a ustedes y hacerles entender el Dios tan bueno que tenemos nosotros, para evitar que podamos pensar cosa mala acerca de ese Dios. Dios es un Dios bueno y cada decisión que Él tomare de su creación será la mejor. Y luego de que Él la haya tomado antes de la fundación del mundo, lo único que podemos decir es gloria a Dios. Pasamos al siguiente punto. A pesar de todas las afirmaciones antedichas, hemos llegado al punto en que confesamos que no comprendemos cómo es que Dios puede dejar en firme en su decreto nuestras obras malas y sin embargo considerarnos culpables por ellas y no culparse a sí mismo. El problema de la relación de Dios con el pecado sigue siendo un misterio, dice Luis Berger. Dios aborrece el pecado, lo aborrece, pero a Él no lo sorprende el pecado en sus decretos, porque Él usa aún el pecado para cumplir su propósito. Y es por esa razón que dice Luis Berger que el problema de la relación de Dios con el pecado sigue siendo un misterio para nosotros. Pero no es una injusticia. Nunca podemos decir que el Señor está culpando a gente inocente. Para nada. Cada persona que se va a condenar en el infierno se va a condenar por el pecado que realizó. ¿Y saben qué es lo tremendo? Se los decía yo a ustedes semanas anteriores. Todas las personas en el juicio final, tanto los que se van para el cielo como para los que se van al infierno, entenderán que están en su lugar
Los del cielo por pura gracia y misericordia, y los del infierno por pura justicia. Nadie le va a pelear a Dios. En el infierno hay una oficina de quejas y reclamos, porque todo el mundo que se está muriendo en el infierno y quemándose luego del juicio final, sabrán que se merecen el infierno. ¿Somos libres? ¿Tenemos libre albedrío? Eso yo ya los hablé con ustedes. Alguien hizo la pregunta la semana pasada y se lo respondí, entonces por esa razón voy a leer solamente la diapositiva. La respuesta depende de lo que queramos decir con la palabra libre. A veces la gente discute interminablemente porque no define lo que quiere decir con la palabra libre. La libertad de la que habla los que niegan el control providencial de Dios es una libertad que actúa fuera de la actividad sustentadora y controladora de Dios. Y ese es el punto. El punto es ese. Hay gente que dice que Dios respeta el libre albedrío de las personas y no se mete. O sea, como que el libre albedrío es la kriptonita de Dios. Entonces, saco el libre albedrío y digo, ¡ay, me debilito, ya no puedo actuar! Baila. Primero que todo, es un término que no es bíblico, ni teológico. Nunca vamos a ver el término libre albedrío en las Escrituras, sencillamente porque una criatura que es esclava del pecado no tiene libertad para escoger. Todas las elecciones que tome una criatura que está atada al pecado, todas las decisiones que tomará serán condicionadas a su situación paupérrima de esclavitud. O sea que sus decisiones no son libres, son condicionadas a su caída. La libertad de la que hablan los que niegan un control providencial de Dios es que el libre albedrío actúa fuera de la actividad sustentadora y controladora de Dios. Una libertad absoluta, totalmente libre del control de Dios, es totalmente imposible en un mundo providencialmente sostenido y dirigido por Dios. Se dice que el hombre tiene libre albedrío no porque sea libre para elegir lo bueno o lo malo, sino porque el mal que hace, lo hace voluntariamente y no por coacción. Esto es verdad, pero ¿para qué atribuirle un título tan arrogante para algo tan intrascendente? Eso lo dijo Juan Calvino. Yo lo prefiero llamar albedrío. El hombre tiene albedrío. Pero ¿cómo puedo hablar de que tenemos libre albedrío cuando somos esclavos? Ahora, tú sigues insistiendo, no, yo lo quiero llamar libre albedrío, no, llámalo libre albedrío. Tú tienes libre albedrío. Pero tienes libre albedrío para elegir no lo bueno y lo malo, sino porque el mal que hace, lo hace voluntariamente y no por coacción. Palabras más, palabras menos. Las personas que no han nacido de nuevo no son libres para escoger entre el bien y el mal. Las personas que no han nacido de nuevo no tienen libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Las personas que no han nacido de nuevo, sencillamente son libres para escoger la manera en que pecan. Esa es la única libertad que tienen. Ya quieren tener la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, debe nacer de nuevo la persona, y la persona nace de nuevo cuando el Señor le da vida, y eso no le corresponde al hombre, le da vida. Cuando Dios le da vida, esta persona ya puede pecar o no pecar, porque ha nacido de nuevo, pero antes no. Antes no. El peligro del término, entonces. ¿Cuántos hombres hay, pregunto, que al oír decir, esto también lo dice Calvino, que al oír decir que al hombre se le atribuye el libre albedrío, no considera de inmediato que el hombre es señor de su entendimiento y de su voluntad, con potestad natural para inclinarse al bien o al mal? Si alguno entonces puede usar esta expresión sin entenderla en un mal sentido, yo no me opongo a que lo haga. Pero díganme qué persona no entiende mal el libre albedrío. Toda la gente, cuando hablamos de libre albedrío, es que las personas son libres de hacer lo bueno o lo malo, cuando la persona de manera natural no está capacitada para hacerlo. Pero de todas maneras somos libres en el sentido más grande que cualquier criatura que Dios pueda ser libre. Tomamos decisiones voluntarias, decisiones que surten efectos reales. La clase de libertad que exige los que niegan el control providencial de Dios sobre todas las cosas, libertad para estar fuera de las actividades sustentadoras y controladoras de Dios, sería imposible si Jesucristo está en verdad continuamente sustentando todas las cosas por su palabra de poder.
Hebreos dice que Jesús sustenta todas las cosas. Entonces, ¿cómo si el Señor está sustentando todo? ¿Cómo algo de su creación puede andar por ahí libre, tomando decisiones propias y sin la influencia de su creador? Mira, es que hay un concepto tan errado de lo que es ser criatura y ser creador. Siempre la criatura estará subordinada al creador. Nosotros no podemos ni siquiera hablar de libertad, no solo por nuestra condición caída, sino por nuestra condición de criatura aún. Estamos ligados, la criatura no puede percibir su vida lejos o libre de su creador. Entonces, providencia es que Dios, la causa primaria de todas las cosas, hay una causa secundaria de todas las cosas que es la creación o la criatura, y finalmente tenemos lo que sucede. Dios, la causa primaria de todo, la causa secundaria de todo es lo creado, incluyendo al hombre, y estas dos causas, la primaria y la secundaria, dan a luz lo que sucede. Ahora, cuando el Señor, que es la causa primaria de todo, actúa mediante las criaturas o la creación, está usando un medio, y sucede lo que sucede. A eso se le llama providencia. Pero cuando el Señor es la causa primaria y actúa de manera inmediata en lo que sucede, se le conoce como milagros.